El fichaje más caro de cada equipo de la Liga MX. Hoy en Fuera de Banda hablamos de ese fichaje que rompió el récord de compra de cada uno de los 18 clubes de la Liga MX y veremos cómo resultaron cada uno de sus futbolistas. Comenzamos. Utilizaremos como fuente Transfer Market, porque es la fuente más confiable alrededor del mundo. Ya sabemos que en México muchas veces no se hacen oficiales las cifras por las que llegan los futbolistas, pero más o menos en Transfer Market tienen cierta legitimidad al hablar del mercado de fichajes y por eso lo utilizaremos como referencia dentro de este apartado. No quiere decir que sean las cifras oficiales, de hecho si ustedes creen que no son, pueden dejarlas en los comentarios para hacer la aclaración. Pero bueno, comenzamos, hablaremos desde el que tiene el récord menos grande hasta el más grande. Bueno, la segunda aclaración de este video es que se hará en millones de dólares. Es la cifra que más se suele comentar dentro del mercado mexicano cuando se hace un fichaje. No utilizaremos pesos porque serían cifras altísimas, recordando que $1.000.000 son igual a 19 millones de pesos, por lo que pues serían cifras muy altas porque hablaremos de muchos millones de dólares. Así que todas las cifras estarán en esta moneda. Empezamos hablando de Mazatlán, que fichó a Josué Colman por 2.3 millones de dólares procedente de Guaraní. Es un equipo nuevo, por lo tanto es normal que el récord de fichaje sea tan bajito. Y es Josué Colman, el extremo izquierdo paraguayo, que lo ha hecho bastante bien en algunos partidos. Sobre todo creo recordar la Apertura 2023, en el que dio 7 asistencias y Mazatlán estuvo pasando a la siguiente ronda. Pero no ha terminado por ser todo lo que Mazatlán quería que fuera, ya que no ha terminado mucha regularidad. Recordemos que este torneo, por ejemplo, solo ha disputado 6 partidos. De los 6 partidos solo ha jugado poquísimos minutos y ha marcado un gol. No ha sido titular en prácticamente ninguno, por lo que se ha ido apagando un poco el efecto de José Colman, pero lo ha hecho bastante bien. Creo que es un fichaje por 2.3 millones de dólares, que es bastante exitoso, por así decirlo. Veremos qué pasa con él, si lo terminan vendiendo o termina saliendo de Mazatlán, porque lo digo, no ha tenido los minutos que se esperaría del fichaje histórico de Mazatlán. Fernando Arce al Puebla por 3 millones de dólares. Es el fichaje récord por parte del Puebla. Fernando Arce, el hijo, Fernando Arce Jr., recordemos que es mediocampista, es mexicoamericano, creo que entender que nació en California, por lo que tiene ambas nacionalidades, papá mexicano, pero él juega bueno, es elegible por Estados Unidos también, y ha jugado en México bastante tiempo, pero en el Puebla no lo hizo del todo bien. Jugó 3 torneos y apenas, bueno, estuvo registrado 3 torneos y apenas jugó 7 partidos. Después fue vendido a Necaxa en una cifra que no fue revelada. Y ahí sí ha encontrado bastante regularidad. En los últimos 2 torneos ha jugado bastante con el Necaxa de Guillermo Fentanes. Por lo que ahí sí encuentra una posición en la que sí vale esos 3 millones de dólares. Para el Puebla tal vez no fue el mejor negocio porque jugó muy poco y terminó siendo traspasado. Por lo que decía, una cifra no revelada. Entonces no sabemos al final cuánto de esos 3 millones de dólares lograron volver a Puebla en esa segunda venta. Pero bueno, es el fichaje histórico. Creo que hay otros fichajes empatados. Creo que también estaba el de otro futbolista empatado aquí. Pero tomamos a Fernando Arce como ese récord por parte del Puebla. El siguiente fichaje es Octavio Rivero al Atlas por 3.7 millones de dólares. El jugador uruguayo procedente de Colo Colo llegaba para ser el suplente o el recambio de Milton Caraglio, que se acababa de ir del Atlas. Y realmente no funcionó. No anotó un solo gol en los 9 partidos que disputó, solo anotó en la Copa MX y al final fue vendido a Santos por menos dinero del que fue comprado. Fue vendido por 2.7 millones de dólares. Al final no fue tan mala la operación, solo perdió 1 millón en el camino, pero y veremos que es de los pocos que ha logrado recuperar su inversión. Pero es un mal fichaje para el Atlas, siendo su fichaje histórico. Además de los grandes futbolistas que han pasado por esa institución en los últimos años, ¿no? Furch costó menos, o no se sabe la cantidad. Julián Quiñones también pasó por ahí, Camilo Vargas, y que tu fichaje histórico o el más caro sea Octavio Rivero es bastante decepcionante para la afición del Atlas. Hugo Roda llega al Necaxa. Es un fichaje un poco extraño, por lo que ya les comentaré, pero llegó por 3.7 millones de dólares. El futbolista colombiano es delantero. En su mayoría todos los futbolistas de este top son delanteros. Algún mediocampista, pero en la mayoría todos son delanteros. Llegó después de jugar en Rayados y no hacerlo del todo bien. En Rayados no lo hizo muy bien, que digamos.
disputó 15 partidos y solo anotó un gol. Pero con Necaxa lo hizo bastante bien, 25 goles en 51 partidos oficiales. Y después fue vendido al Wigan de la liga inglesa, por lo que también fue un gran fichaje tanto en lo económico como en lo futbolístico, ¿no? Anotaba un gol cada 2 partidos con el Necaxa y después fue vendido por 5.3 millones de dólares al Wigan, por lo que Necaxa, además de un gran rendimiento futbolístico, sacó 1 millón de dólares por el futbolista colombiano. Un fichaje redondo para los Rayos del Necaxa y este es el fichaje más antiguo, esto fue a principios de los años 2000, por lo que también las cifras tienen un valor mayor. Recordemos la inflación y todos estos efectos en la economía que hacen que pues 5 millones de dólares a inicios de los años 2000 sean bastante más dinero que ahora. Mauro Quiroga llegando al San Luis por otra vez 3.8 millones de dólares. Un fichaje que parecía que iba a salirle bien al San Luis. Venía del Necaxa de hacerlo bastante bien. Había anotado 18 goles con los Rayos. Pero no terminó de cuajar con el San Luis. Pareció un fichaje bueno porque era un fichaje de un jugador que ya está comprobado en la liga y que es un gran delantero. Pero en San Luis no se encontró y nomás no dio para más. Realmente solamente pudo anotar 3 goles en el único torneo que disputó con el San Luis y después fue vendido al Pachuca. Pato Rubio a los Gallos Blancos, 4.9 millones de dólares. El delantero chileno que venía de la U de Chile llegó al Gallos a principios también de los años 2000 y no terminó por cuajar. No fue el delantero que se esperaba, no pudo anotar ni un solo gol. Recuerdo que incluso fue bajado a jugar con la sub-20, donde sí anotó 3 goles en 3 partidos, pero el primer equipo nomás no lo dio. Fue cedido a Dorados de Sinaloa, donde encontró una mejor versión, pero tampoco se lo terminaron quedando los Dorados, y al final se regresó a su país, al Everton de Chile. Pero realmente es un fichaje que tampoco sacó mucho dinero para Gallos y fue una mala inversión. El récord histórico para Pumas es Leo Suárez por 5 millones de dólares. Un fichaje bastante reciente que llamó mucho la atención, una transacción entre América y Pumas, porque recordemos que Leo Suárez llegó a México con el América. Venía del Villarreal B, de un intento en Europa, pero no terminó por cuajar. Vino a México con el América y tampoco rindió lo que se esperaba de él. Incluso lesiones y bajo rendimiento lo llevaron a ser cedido a Santos, donde sí encontró su mejor versión. En uno de los torneos anotó 6 goles y dio 2 asistencias, pero al final Santos no se lo quedó, volvió al América, donde fue suplente, jugaba algunos partidos. La verdad a mí es un futbolista que nunca me ha gustado mucho. No le veía lo que mucha gente le veía a Leo Suárez. La verdad me parece un jugador que sí tiene un gran golpeo, pero abusa muchísimo de él y fuera de ahí no aporta mucho al juego. Al final Puma se atrevió con él a gastar 5 millones de dólares, disputó algunos partidos, pero al momento de grabar este video se encuentra lesionado, por lo menos hasta el final del año, por lo que no ha sido una gran inversión y ya tiene 28 años. Veremos qué tal le sale a Pumas, por el momento no ha sido la mejor de las inversiones, pero todavía tiene tiempo de recuperarse. El Atalanta vendió a Maxi Morales por 5.5 millones de dólares a León y no salió como se esperaba. Era un buen futbolista, venía de jugar en Europa y lo estaba haciendo bien el jugador argentino, pero en México nomás no la dio. Se fue después de 16 partidos y su mejor torneo fue de 4 goles y 4 asistencias. Al final fue vendido a la MLS un año después. No se supo por qué cantidad, pero en la MLS sí hizo bastante carrera en el New York City. En México no se recuerda mucho de lo que hizo porque estuvo muy poquito tiempo y aportó muy poquito al León. Después tenemos un fichaje de esta temporada. Paulinho al Toluca, que por el momento ha salido bastante bien. El club de la ciudad, bueno, del Estado de México gastó 8.5 millones de dólares. Una gran cantidad para tener al delantero del Sporting de Lisboa. Y lo está haciendo bastante bien en su inicio en México. La verdad, lleva 4 goles en el torneo. Es el líder de goleo de momento. Y se le ven cosas de delantero distinto. De jugador que tiene una calidad superior a la de la liga. Por lo que parece ser un buen fichaje. Pero todo puede pasar en este momento. Esperemos que le vaya muy bien. La verdad creo que es un delantero bastante bueno para Toluca y han tenido un buen inicio gracias a sus actuaciones. Veremos cómo le termina yendo en México. Se viene un fichaje inexplicable, Diego Baloyes por 8.6 millones de dólares a Bravos de Juárez. El fichaje histórico de Juárez que prácticamente no ha podido jugar ningún minuto. Ha jugado muy poquito, ya tiene 27 años y ha estado lesionado gran parte de su estadía en Juárez. De hecho hubo rumores de que no lo iban ni a registrar para este torneo al jugador extranjero. Al final sí lo registraron, pero de momento se encuentra lesionado. De hecho no jugó el fin de semana pasado frente a las Chivas por eso. Entonces es un futbolista por el que se pagó muchísimo, era un fichaje bastante ilusionante para Juárez, pero no ha podido disputar prácticamente minutos y no ha salido muy bien que digamos.
Ya tiene 27 años, por lo que tampoco es una joven promesa. Veremos cómo determina de ir el jugador colombiano, pero parece que de momento fue un mal fichaje para Bravos de Juárez. Gustavo Bou al Xolos por 8.8 millones de dólares. La estrella en ese momento de Racing de Argentina venía a México a ser la nueva estrella de Xolos. Lo hizo bien dentro de lo que cabe. A ver, fue un fichaje extraño porque creo que se esperaba muchísimo de Gustavo Bou en México y al final no terminó por ser lo que se esperaba. Pero sí dejó buenos números, anotó 21 goles y 14 asistencias en 55 partidos que jugó con el Tijuana, pero después fue vendido a la MLS por 7 millones de dólares. Al final Xolos perdió 1.8 millones de dólares en esa transacción y el delantero pues sí anotó goles y sí dio asistencias en esos 55 partidos. Creo recordar que no recordaba que había estado tanto tiempo en Xolos para durar 55 partidos. De verdad en mi mente había jugado poquísimo y había no rendido tan bien, pero viendo sus números lo hizo decente. Y al final pues la inversión no se perdió porque lo terminaron vendiendo a la MLS por bastante dinero. El siguiente es una transacción entre dos clubes de la Liga MX. Van a ver que es una constante en estos fichajes. Víctor Dávila firma por el Pachuca. Una inversión increíble de 11.7 millones de dólares que hizo el Pachuca en ese momento por un delantero que tampoco había demostrado tanto. 6 goles y 2 asistencias en su mejor torneo con Necaxa y eso fue por lo que pagó Pachuca. La verdad no le fue del todo bien. Al final el jugador jugó apenas pocos torneos, jugó muy poquito en Pachuca porque después fue traspasado a León. Transfer Market marcó que son 5 millones de dólares por lo que fue vendido a León, por lo que la inversión se perdió prácticamente en la mitad y no terminó por rendir. Al final después se fue a el CSKA de Moscú a jugar en Europa por una cifra similar a esos 5 millones de dólares también, por lo que no sacaron rédito en Grupo Pachuca por el futbolista, pero también ahora sonó para volver a México, de hecho sonó para el América en este mercado de fichajes, no terminó por concretarse, pero es un buen futbolista, quizá no para pagar 11 millones de dólares, pero es un buen jugador que al final no terminó por demostrar todo lo que esperaban en Pachuca de él. Y ahora viene un caso excepcional. ¿Por qué? Porque estaba antes en el top, pero lo decidimos meter aquí para no hacer spoilers. Y es Diego Valdés al América y al Santos. Es el fichaje histórico de las dos instituciones. Ya veremos que por Santos no fue tanto dinero porque fueron 6.7 millones de dólares, por lo que debería estar antes en el top. Pero para no hablar de Diego Valdés y no hacerle, bueno, para tener toda la información del jugador chileno junta, pues lo metemos aquí con el fichaje de Santos y también el de América. Jugó bastante en Morelia, recordemos que él llegó para Morelia y mostraba destellos de su calidad. No generó tantos buenos números porque en Morelia dejaba buenas actuaciones, pero era bastante irregular. Ya en Santos, cuando pagaron esa cantidad de millones de dólares, jugó 102 partidos, llevó al equipo a una final y anotó 23 goles y 18 asistencias. Tampoco son números del otro mundo, son más o menos un gol producido cada 3 partidos, más o menos. Pero después de estar en Santos y rendir a un mejor nivel que en Morelia, llegó al América por 11.7 millones de dólares. Una transacción equivalente a la de Víctor Dávila, pero que en este caso sí tuvo rédito. Diego Valdés ha sido el 10 del América en sus últimos torneos y ha rendido a un nivel bastante bueno. 37 goles y 26 asistencias en los 100 partidos que ha disputado, además de ser bicampeón del fútbol mexicano y tener bastante injerencia en el juego del América. Otro jugador histórico que se traspasó en la Liga MX, Cabecita Rodríguez, llega a Cruz Azul por 12.6 millones de dólares. Un fichaje que le costó bastante hacer a Cruz Azul, procedía de Santos, pero valió cada dólar que pagaron por él. Al final, en Santos no había jugado tantos partidos, había llegado a los... había jugado buenos minutos, pero tampoco era el mejor delantero de la liga, por ejemplo. Y en Cruz Azul sí lo demostró. 50 goles y 12 asistencias en 108 partidos como delantero de la máquina. Un rendimiento increíble, incluso fue campeón de goleo en alguna de las temporadas en la que llegó a hacer 12 goles en un solo torneo y también fue campeón. Por eso digo que valió cada centavo. Fue campeón, campeón de goleo, 50 goles en Cruz Azul y además fue vendido a Arabia por 5.7 millones de dólares, por lo que no perdieron toda su inversión. Un gran fichaje el que hizo Cruz Azul en ese momento y le salió a la perfección. Pasamos al siguiente nombre y como no, es otro jugador que venía de Santos. Este es Fernando Gorriarán, que llega al Tigres a cambio de 13 millones de dólares, 13.5 millones de dólares. Un fichaje carísimo. Era un gran futbolista en Santos, el mediocampista uruguayo, lo hacía bastante bien,
Quizá no podemos decir mucho de él porque no ha sido del todo regular con el Tigres, tampoco ha terminado por ser, bueno, fue campeón en uno de sus torneos, tampoco ha sido muy determinante porque es un mediocampista, ¿no? No podemos decir números de él porque pues evidentemente perderían en la comparación con un delantero, pero ha sido un buen futbolista, creo que sí era un gran futbolista cuando lo ficharon de Santos, un buen fichaje que quizá no se terminó por relacionar con esos 13 millones y medio de dólares que pagaron por él, pero fue un gran futbolista. Y lo sigue siendo hoy en Tigres. Y llegamos a los últimos dos clubes. Y es otra vez el mismo futbolista. Rodolfo Pizarro llegando a Rayados y a Chivas. El fichaje por Chivas sigue siendo el récord máximo de la Liga MX. Pagaron en ese momento más de 16 millones de dólares por el jugador mexicano. Y revisando un poco sus números, sé que no fue hace mucho lo que pagó Chivas por Rodolfo Pizarro, pero hay que recordar quién era Pizarro antes de llegar a Chivas. Rodolfo Pizarro en Pachuca había jugado de lateral derecho, de contención, de extremo, no terminaba por encontrar su puesto en la cancha, sí tenía buenos partidos, pero tampoco era un jugador que yo dijera es la estrella de esta liga. Chivas se atrevió a pagar 16 millones de dólares por él, más de 16 millones de dólares, y le terminó saliendo muy bien. Ganó Copa, ganó Conca Champions, ganó Liga, siendo clave en la posición de 10, un poco jugando en banda. Un jugador que cambió su carrera al llegar a Chivas y lo hizo increíble. Fue un futbolista muy importante para Matías Almeida con Chivas y al final terminó saliendo a Monterrey por una cifra similar a los 16 millones de dólares, más cercana a los 16 millones de dólares que pagó Rayados por él. Entonces Chivas al final sí sacó más o menos lo que pagó por él y le dio muchísimas alegrías a la afición rojiblanca. Después, en su paso a Rayados, creo que ahí es donde más me gustó. Su mejor versión, en mi opinión, es la de Rayados de Monterrey. Ya era un jugador más maduro y también fue campeón de liga con ellos, por lo que, y de Conca Champions, por lo que también fue un gran fichaje. Y después salió vendido a Miami por 12 millones de dólares. Tampoco le perdieron mucho en Rayados por Rodolfo Pizarro, que es el jugador que más dinero ha movido en la Liga MX y el fichaje más caro en la historia de la liga cuando llegó a Chivas por 16 millones de dólares. Bueno, esos son todos los que marca Transfermarkt como los fichajes más caros de la historia de la liga. A mí me quedan algunas dudas con algunos futbolistas, ¿no? Bruneta también pagaron mucho por él. Julián Quiñones al Atlas no habría costado más. Pero bueno, esas son dudas que se me quedan a mí. Dejen en los comentarios qué piensan del fichaje más caro que ha hecho su club. Si tú eres fan de Chivas, déjame tu opinión sobre Rodolfo Pizarro en Chivas. Si eres fan de Necaxa, de Roda llega en el Necaxa. Si eres fan de la América, de Diego Valdés en el equipo de Cuapa. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video.